Muy bien, entonces retomamos la clase desde este momento. Miren que en la clase anterior hemos creado, ¿sí? Hemos creado esta hoja de cálculo que es del espectro de pseudoaceleraciones de la normativa E030 del Perú, donde precisamente teníamos en aquí los datos de entrada, ¿no? Teníamos el valor de Z, el valor de lo que es la zonificación, el factor de uso, el factor de suelo, los periodos del suelo y el factor de reducción sísmica. Bueno, tenemos también toda la información ya incorporada en esta planilla, hoja de cálculo, y pues podemos generar nosotros cualquier espectro que vayamos a necesitar. Y muy bien, de este lado nosotros tenemos lo que es la gráfica, ¿sí? De lo que es el espectro inelástico, ¿sí? El espectro inelástico, que es este de color azul, y el espectro elástico, que es este de color naranja. Entonces nosotros en aquí entendemos, ¿sí? Podemos observar de que este espectro que está allí tiene una reducción, ¿sí? Que corresponde al factor R final, que es igual a lo que es el coeficiente de reducción básico multiplicado por la irregularidad en planta y la irregularidad en altura. ¿Ok? Esa es la reducción para este espectro inelástico. Y para este que está aquí, que es el de color naranja, el valor o el coeficiente de reducción es igual a 1, es decir, no es reducido. Vamos a realizar el diseño para este espectro que está aquí, para el espectro reducido. Y por supuesto, estos valores de R sub 0 y estas irregularidades dependen netamente de la estructura. Muy bien, entonces ya habíamos dejado claro esa parte el día de ayer y ahora queremos continuar, ¿no? Queremos continuar con lo que es esta parte, ¿no? Ya entendemos esto, cuál es el coeficiente de reducción sísmica, entendemos el tema de las irregularidades, entendemos todos los demás factores anteriores que hemos visto. Muy bien, entonces ahora entramos a la parte, este capítulo, que es el capítulo 4 de lo que es el análisis estructural. Y en este capítulo vamos a ver, por ejemplo, desde aquí, desde la estimación del peso. Entonces, ustedes recuerdan de que les decía de que vamos a necesitar lo que son las masas o los pesos, ¿sí? En la estructura, les decía que teníamos en aquí le hice varias veces este ejemplo, ¿no? Donde veíamos en aquí un sistema, por ejemplo, de este tipo y les decía de que aquí había una masa, aquí había otra masa, aquí había otra masa. Muy bien, ahora llegamos a este capítulo o a esta parte donde vamos a observar cómo es esta masa, de qué se trata. Entonces tenemos en aquí la estimación del peso P, ¿sí? El peso P, ¿sí? Se calculará adicionando a la carga permanente y total de la edificación un porcentaje de la carga viva o sobrecarga que se determinará de la siguiente manera. Entonces tenemos en aquí varias opciones. La opción A, o el apartado A, tenemos en aquí en edificaciones de la categoría A y B, se tomará lo que es el 50% de la carga viva. Entonces, en otras palabras, en edificaciones importantes, ¿sí? De la categoría A y B, se va a tomar el 50% de la carga viva. Entonces eso significa de que el peso sísmico, lo vamos a colocar en aquí el peso sísmico por la normativa 030, va a ser igual a 1 de todas las cargas muertas, ¿sí? De todas las cargas muertas, incluimos este peso propio y lo que es la carga muerta que le vamos a incorporar o la sobrecarga muerta, ¿sí? Entonces por eso es que digo 1 de todas las cargas muertas, que incluye por supuesto el peso propio, más, eh, más el 50%, ¿sí?
0.5 de la carga viva, ¿no? Entonces, esta es la opción para el apartado A, ¿no? Entonces tenemos 1 de todas las cargas muertas más 0.5 de las cargas vivas. ¿Ok? Carga permanente, ¿sí? 1 de la carga permanente y 0.5 de la carga viva. Muy bien. Para el apartado B tenemos en edificaciones de la categoría C, entonces tenemos en aquí otra opción. Vamos a colocar que esto es, bueno, vamos a decir, este va a ser el 2, ¿sí? Este va a ser el 2. Entonces vamos a decir, este es el 1. Y para el apartado o la otra opción, ¿sí? Es la siguiente. Tenemos en aquí el 25% de las cargas vivas. Entonces, nuevamente, esto puede ser 1 de todas las cargas muertas más el 0.25 de las cargas vivas. Ahí está. Bueno, entonces, estas son dos de las principales, ¿no? Dos de las principales que vamos a estar usando constantemente en el tema de edificaciones, en el tema de análisis sísmico de edificios. Entonces tenemos nosotros aquí los otros, el C, por ejemplo, que es en depósitos, el 80% del peso total que corresponde a almacenar, ¿no? Y en azoteas y techos en general se tomará con el 25% de la carga viva. En estructuras de tanques, silos, estructuras similares, se considerará el 100% de la carga que puede contener. ¿Ok? Entonces, nosotros particularmente en el tema de edificios vamos a estar aquí, o vamos a utilizar la opción 1 o la opción 2, al 50% de la carga viva o al 25% de la carga viva. Esto va a depender de la categoría de uso que va a tener nuestra estructura. Si va a ser de una categoría A, si va a ser de una categoría B o si va a ser de una categoría C. Entonces de esto va a depender del peso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya entendiendo esto, pues pasamos a ver lo que es el procedimiento, los procedimientos de análisis sísmico. Bueno, habíamos dicho de que vamos a tener dos procedimientos, que es el procedimiento de análisis estático de fuerzas equivalentes, de acuerdo al numeral 4.5, y el análisis dinámico modal espectral. Empezamos a estudiar lo que es el análisis estático de fuerzas equivalentes, el 4.5. Muy bien. Entonces podrán analizarse para este procedimiento todas las estructuras regulares o irregulares ubicadas en la zona sísmica 1, las estructuras clasificadas como regulares según el numeral 3.5, no más de 30 metros de altura, ¿no? Y bueno, ahí tenemos ya una descripción de cómo, es decir, qué estructuras van a ser aplicables para este método. Muy bien. Otras normativas dicen 25, otras normativas pueden decir 20, entonces esto va a depender de las normas que estemos utilizando, ¿ok? Y por supuesto del tipo de sistema estructural. Miren, por ejemplo, si es que tenemos un tipo de eh, albañilería armada o confinada, debe ser no más de 15 metros de altura, aun cuando éstas sean regulares. Entonces va a depender ahí también de lo que es la estructura. Muy bien, entonces pasamos a ver lo que es la fuerza cortante en la base. Tenemos nosotros, esta es la fuerza cortante en la base, ¿ok? Y miren que aquí está P, ¿sí? P es la suma de todos los pesos que vamos a tener en la edificación, es decir, el peso total que tiene nuestro edificio. Entonces aquí va a tener un peso total, la sumatoria de esto nos va a dar un peso total, ¿sí? Entonces vamos a tener el peso total de todo el edificio y vamos a tener lo que es Z, ya lo conocemos, el factor de uso, el factor C. Aquí está C. Este valor de C, ¿sí? Este valor de C corresponde, recuerden que C está en función al periodo. Entonces, para determinar C, yo en aquí necesito conocer primeramente el periodo, ¿no? Necesitamos conocer el periodo. Entonces,
Con el periodo recién vamos a poder determinar el valor de C. Y hay una restricción. Esto no tiene que ser menor, C sobre N no tiene que ser menor, es decir, tiene que ser necesariamente mayor que 0.11. C sobre N tiene que ser mayor o igual que 0.11. ¿Ok? Esta es la restricción. Entonces, este valor de C que está en función de T, ya lo habíamos visto, ¿no? En la parte de arriba, ¿no? Aquí está. Entonces tenemos aquí el valor de C, ¿sí? Tenemos el valor de C, el factor de amplificación sísmica. Y observar de que está en función del periodo, ¿no? Tenemos en función del periodo. Entonces necesitamos el periodo fundamental de la estructura. Necesitamos necesariamente el periodo fundamental de la estructura. Muy bien. Entonces volvemos aquí abajo y vamos a entender que necesitamos el periodo fundamental. Entendemos que necesitamos el periodo fundamental de la estructura y para ello, pues, la norma propone encontrar, ¿sí? Mediante lo que es una aproximación, se va a estimar el periodo de la estructura con esta ecuación, ¿sí? Entonces tenemos en aquí Hn sobre C sub t, donde C sub t es 35 para edificios cuyos elementos resistentes en la dirección considerada sean únicamente pórticos de concreto armado, sin muros de corte, pórticos dúctiles de acero con uniones resistentes a momentos, sin ariestramiento. Bueno, tenemos Ct igual a 45 igual a 60. Y luego en aquí tenemos otra expresión. Muy bien, podríamos aproximar con estas ecuaciones, pero ¿qué es lo que voy a hacer yo? Como vamos a utilizar un software que es el ITAPS, entonces vamos a modelar la estructura, vamos a tener la estructura modelada y vamos a hacer un análisis previo y vamos a poder tener el periodo fundamental de la estructura mediante un análisis. Entonces, haciendo este análisis estructural, pues vamos a tener lo que es el periodo fundamental de la estructura. Entonces, esto nosotros lo vamos a traer de nuestro análisis, ¿sí? Eso va a ser, este análisis va a ser dependiente, por supuesto, de la masa, ¿sí? Entonces, como va a depender de la masa, va a depender de las rigideces, de la estructura, en realidad vamos a hacer un análisis previo, modal espectral, modal, un análisis modal, ¿sí? Vamos a realizar un análisis modal previo y de ahí vamos a obtener lo que es el periodo fundamental de la estructura, ¿ok? Es decir, alguno podrá utilizar estas ecuaciones, ¿sí? Que están aquí, que van a aproximar, yo lo voy a realizar de esta manera. Voy a agarrar el ITAPS, vamos a modelar la estructura y vamos a obtener el periodo fundamental de la estructura mediante un análisis modal. Muy bien, entonces, listo. Entendemos cómo vamos a sacar C, ¿sí? Entendemos cómo vamos a sacar C y ahora vamos a pasar a lo que es la distribución de la fuerza sísmica en altura. Entonces, para la distribución de la fuerza sísmica en altura, podemos observar lo siguiente, ¿no? Bueno, vamos a tener un factor, ¿sí? Una fuerza, F sub i, que depende de este factor, que es el de alfa sub i, multiplicado por este cortante en la base, ¿no? Este corte que está aquí. Muy bien. Las fuerzas horizontales, ¿sí? Estas fuerzas sísmicas en cualquier nivel I, correspondientes a la dirección considerada, se calcularán mediante estas ecuaciones. Muy bien. Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener en aquí una masa, en aquí otra masa, en aquí otra masa. Y bueno, vamos a colocar ahí ya lo que es el nivel de cimentación. Entonces vamos a tener en aquí una fuerza, ¿sí? Vamos a tener ahí una fuerza, en aquí vamos a tener otra fuerza, y en aquí vamos a tener otra fuerza. Entonces necesitamos calcular estas fuerzas que le vamos a incorporar a nuestro modelo. Entonces, esta, por ejemplo, va a ser la fuerza 3, esta va a ser la fuerza 2 y esta va a ser la fuerza 1. ¿Cómo vamos a calcular estas fuerzas? ¿Cómo vamos a calcular? Porque estamos viendo estas de que van a seguir esta distribución, aproximadamente esa distribución que está ahí.
Entonces, siendo la que está en la parte superior, pues más grande. Esto va a depender, por supuesto, del peso, ¿sí? Del peso que vamos a tener en la estructura, en cada nivel. Entonces, eh, ¿cómo vamos a hacer? De la siguiente manera. Miren que aquí tenemos este valor de alfa sub i. ¿Y cómo se calcula? Pues vamos a agarrar los pesos en el piso i multiplicado por la altura que hay hasta ese nivel. Por ejemplo, imaginen este nivel, ¿sí? Entonces vamos a tomar el piso, por ejemplo, el piso 2 y vamos a tomar de ahí el peso que le corresponde al piso 2 multiplicado por su altura, ¿sí? Aquí va a estar el peso sub i a la altura sub i elevado a la k. Y k enseguida lo vamos a ver. Dividido sobre la sumatoria desde j igual a 1 hasta n de todos los pesos por todas las alturas elevados a la k. Entonces vamos a tener la sumatoria de todos los pesos con su correspondiente altura, ¿no? Entonces tenemos la altura para este piso y tenemos el peso. Elevamos la altura de la K, muy bien. Primer resultado. Siguiente resultado. Tenemos este peso y tenemos esta altura 2. Realizamos la multiplicación con la altura elevado a la K, tenemos otro resultado. Vamos para el siguiente. Tenemos otra altura y tenemos otro peso. Realizamos la multiplicación del peso por la altura elevada a la K y tenemos otro resultado. Entonces, vamos haciendo así para cada uno y encontramos la suma de todos esos resultados y ese va a ser el valor que vamos a colocar aquí en esta parte. Y esto de aquí va a corresponder el peso para un piso en análisis por la altura a ese nivel, ¿no? Y elevado a la K. Entonces, lo podemos determinar tranquilamente. Y si es que nosotros vamos en esta parte, lo que es para analizar lo que es el valor de K, vamos a tener lo siguiente. Miren que este valor de K, ¿sí?, va a estar en función de lo que es el periodo fundamental de la estructura, ¿no? Entonces, tenemos que calcular, bueno, ya hemos visto de que vamos a utilizar nosotros lo que es el software, entonces vamos a utilizar el ETABS para poder calcular este periodo, pero también podemos aproximar, ¿sí? Podemos aproximar con las ecuaciones que hay en este apartado, ¿no? Entonces, calculamos el periodo por cualquier manera y vamos a obtener entonces el periodo. Y con ello decimos que para periodos menores o iguales a 0.5 segundos, K vale 1. Y para periodos mayores que 0.5 segundos, K viene calculado por esta ecuación, que debe ser menor a 2. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a calcular este exponente K de esta manera. Y este exponente K depende del periodo de la estructura, el periodo fundamental de la estructura. Muy bien. Entonces, estamos listos. Conocemos prácticamente todos los parámetros que necesitamos para poder calcular esta distribución de fuerza sísmica en altura. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear también nuestro material, nuestra hoja de cálculo, para poder resolver o para tener a la mano esta herramienta y poder calcular lo que es esta fuerza sísmica que deberíamos de aplicar a nuestro edificio que estemos analizando. ¿Ok? Entonces vamos a crear nuestro material. Para ello, pues nos vamos a lo que es el Excel y tenemos aquí nuestra hoja de cálculo que habíamos hecho. Entonces, vamos a necesitar también estos datos, que es la zona, el uso, el factor de suelo, los periodos. Entonces, vamos a necesitar todos estos datos que están aquí. Y pues estos datos están viniendo de estas tablas, por lo tanto, lo veo conveniente realizar aquí en la parte de abajo. ¿Ok? Entonces vamos a realizarlo aquí en esta parte, todo ese procedimiento.
¿Ok? Muy bien. Entonces empezamos colocando nuestro título, ¿no? Nuestro título para lo que vamos a realizar. Entonces, eh, vamos a colocar nuestro título aquí en esta parte y vamos a decir de que esto va a ser el análisis, ¿sí? El análisis estático de fuerzas equivalentes. Ahí está. Entonces, para lo que es nuestro análisis estático de fuerzas equivalentes, bueno, vamos a arreglar lo que es el título, vamos a colocar del mismo formato que habíamos puesto en la parte superior, ¿no? Ahí está. Entonces, tenemos en aquí lo que es el análisis estático de fuerzas equivalentes. Muy bien. ¿Cuáles son los datos que vamos a necesitar? Entonces colocamos en aquí los datos, ¿sí? Los datos que vamos a necesitar son Z, ¿sí? Z. Entonces también vamos a necesitar lo que es el uso, vamos a necesitar lo que es el coeficiente de amplificación sísmica y vamos a necesitar lo que es el factor de suelo, ¿no? Porque ustedes recuerdan de que esta es la fuerza cortante en la base. Además vamos a necesitar de R, ¿sí? De R. Y los datos de entrada realmente lo vamos a colocar aquí en la parte inicial, ¿no? Vamos a insertar uno más. En aquí vamos a colocar lo que es el periodo fundamental de la estructura. Y vamos a colocar el peso, ¿sí? El peso total. Bueno, este peso lo necesitamos para cada piso. Entonces, vamos a hacer realmente la suma de esto. Entonces, no es un dato eh, total, no es un dato de entrada. Lo vamos a sumar todos los pesos en todos los niveles. Entonces, ahí vamos a obtener el peso total. Muy bien. Entonces, estos son los datos. Vamos a darnos, por ejemplo, algún vamos a necesitar lo que es el periodo, ¿no? El periodo fundamental de la estructura. En este momento no tenemos ninguna estructura ya analizada, pero entendemos de que aquí vamos a necesitar un dato de entrada, ¿sí? Vamos a necesitar un dato de entrada. Entonces, este va a ser el dato de entrada que va a ser el periodo fundamental de la estructura y vamos a asumir un periodo. Vamos a colocar un periodo de 0.8 segundos. Ese va a ser el periodo que vamos a analizar, ¿sí? Un periodo de 0.8 segundos. Si yo utilizo un periodo de 0.8 segundos, estoy aquí, ¿no? Y para un periodo de 0.8 segundos, nosotros tenemos el valor del coeficiente de amplificación sísmica. Recuerden que este, ¿no? Este que está aquí. El coeficiente de amplificación sísmica. Recuerden que hemos tenido tres opciones y esta corresponde al máximo. Bueno, este es el dato total o la columna total de lo que es el coeficiente de amplificación sísmica. Vamos a trabajar, vamos a colorear a esto de un color para poderlo tener ahí a la mano, ¿no? Para no podernos equivocar. Muy bien. Entonces, decimos 0,8 el periodo, este es el periodo fundamental de la estructura. Para 0,8 le corresponde este valor del coeficiente de amplificación sísmica, que es 1.875. Entonces decimos nosotros, ok, para este periodo hemos ido a buscar a esta tabla y para 0,8 tenemos este valor, ¿no? Tenemos este valor, que es de 1.875. Muy bien. Entonces ya tenemos lo que es el coeficiente de amplificación sísmica, ¿no? Para 0,8. Ahí está. Alguien me dirá, ¿y qué pasa si es que tengo un periodo diferente y ese periodo no se encuentra dentro de estos límites? Es decir, por ejemplo, mi periodo está con 1.35 y tengo 1.3 y 1.4. ¿Qué hago? Muy bien, en ese caso, pues nosotros podemos hacer esto más finito. ¿Sí? Podemos hacer más finito, podemos incorporar valores intermedios y calcular este valor de C. No hay ningún problema, lo podemos hacer
de esa manera. Bueno, entonces entendiendo eso, pues ya podemos pasar, sigue a lo que es ahora el valor de z. ¿Qué vale z? Pues por supuesto ya lo tenemos, el valor de z, incorporado en aquí, en esta parte, ¿no? Este es el valor de z. Entonces ya tenemos z, el uso, también lo podemos traer de arriba. Aquí está el factor de uso. Ahí está. C ya lo hemos sacado de aquí, ¿sí? Y el valor de S también lo podemos sacar de lo que es en aquí S. Ahí está. Eh, Ahora también lo que es el factor R, ¿no? El factor R. Ahí está. Listo entonces. Muy bien, entonces ya tenemos todos los datos. Z, el factor de uso, el coeficiente de amplificación sísmica para este periodo, ¿sí? Para este periodo. Ya cuando estemos nosotros modelando nuestra estructura, cuando estemos realizando el análisis de nuestra estructura, vamos a incorporar el periodo en aquí y vamos a recalcular lo que es el factor de amplificación sísmica y asimismo si es que se requiere modificar los datos, queremos colocar para otra zona, entonces lo vamos a modificar, no hay ningún problema. Muy bien, entonces son todos los datos, ¿no? Todos los datos. Ahora pasamos a ver lo siguiente, ¿no? Ven aquí, C sobre R, observamos que tiene una restricción, ¿no? C sobre R. Entonces tenemos que colocar esa restricción. Entonces, vamos a decir de que tenemos que verificar algo, ¿no? Vamos a verificar, aquí vamos a verificar C sobre R. Entonces vamos a decir, de este lado vamos a tener igual si, bueno, podemos colocar en aquí C sobre R inicialmente para ver qué valor tenemos. C, ok, de esta manera. C sobre lo que es R, ¿no? Y ahí está. Este es el valor de C sobre R. Ok. Entonces vamos a decir nosotros en aquí de este lado. Esto podemos quitar, por ejemplo, los decimales. Podemos trabajar solamente con 3 y ahí está. Lo podemos centrar, ¿no? Muy bien. Aquí vamos a decir igual. Si lo que es C sobre R, que es en este caso, por ejemplo, este valor que está aquí, es mayor que 0.11, ¿sí? Tal cual lo vemos en este lado, 0.11. Si es mayor a 0.11, entonces vamos a decir, vamos a mostrar un texto que diga que sí cumple. Entonces ahora anotamos el valor si es que va a ser falso. Entonces si es que es falso, vamos a decir de que no cumple. No cumple C sobre R. Ahí está. Entonces aquí vamos a tener lo que es el aviso, ¿no? Si es que va a cumplir o no va a cumplir esa parte. Muy bien. Entonces, ahí lo tenemos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, pues vamos a necesitar lo que es, primeramente, los pesos, ¿no? Vamos a necesitar los pesos. Entonces aquí, bueno, vamos a colocar todo el detalle de lo que son los pesos y las alturas para todos los pisos del edificio que vayamos a tener. Entonces, pues, vamos a generar nuestra tabla. Muy bien, entonces colocamos, en aquí vamos a colocar el detalle de los pisos, ¿no? Vamos a colocar la numeración correspondiente. Empezamos entonces, vamos a decir que estamos trabajando con un piso, por ejemplo, con un edificio de 7 pisos, entonces comenzamos con el piso 7, piso, este sería el 6, este sería el piso 5, este sería el piso 4, este sería el piso 3, este sería el piso 2, ¿no? Y este sería el piso 1, ¿no? Y vamos a colocar en aquí lo que es la altura, ¿sí? ¿A qué altura se encuentra cada piso? Entonces esto va a ser H.
Y para ello, pues vamos a iniciar desde la parte de abajo, ¿ok? Para las alturas. Entonces vamos a incorporar en aquí la altura del primer piso. Por ejemplo, yo voy a dar un valor de 3.8, la altura del primer piso. El siguiente va a ser igual a este primer piso más, a la altura del primer piso más 2.8. Y esto de manera constante hasta arriba, ¿no? Entonces vamos a jalar todos estos resultados, esta ecuación, esta fórmula, y tenemos esta altura, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, la altura para el piso 7, para el piso 6, para el piso 5, para el piso 4, para el piso 3, para el piso 2 y para el piso 1, ¿no? Ya tenemos todas las alturas. Ok, entonces ahora teniendo ya lo que son las alturas, pues nosotros podemos hacer bueno, tenemos que encontrar el valor de K, porque vamos a necesitar en aquí el siguiente valor, ¿no? Todos los pesos por la altura elevado a la K. Entonces necesitamos eso. Entonces vamos a colocar en aquí, esto va a ser peso multiplicado por la altura elevado a la K. Y necesitamos el valor de K. ¿Cómo vamos a sacar K? Entonces K lo vamos a obtener de la siguiente manera, ¿no? En aquí va a estar K. Y K va a ser igual, por ejemplo, en aquí vamos a colocar sí porque nosotros tenemos en aquí dos condiciones. Si el periodo es menor a 0.5 segundos, K vale 1. Entonces decimos en aquí, si es que el periodo es menor, ¿sí? Es menor, ¿sí? Aquí está, menor igual, ¿ok? Menor igual a 0.5. Entonces, le vamos a asignar lo que es 1. K va a valer 1. Muy bien. Entonces colocamos ahí que K vale 1. Pero ¿qué pasa si es que es falso? Voy a incorporar si es que es falso, que me coloque 0. Y ahí está. Entonces esto resulta ser falso. Entonces, en aquí colocamos otro. Si el periodo es mayor a 0.5, ¿sí? Tal cual lo indica la norma, si es que el periodo es mayor a 0.5 segundos, entonces K viene dada por esta ecuación, ¿no? Que es 0.75 más 0.5 de t. 0.75 más 0.5 por el periodo. Ahí está. Listo. Entonces, bueno, esto sí es que es verdad. Ahora, si es que es falso, que me dé pues 0. Entonces, finalmente en aquí voy a decir, ok, como uno es 0 y el otro tiene que ser un número, entonces vamos a decir que me escoja el máximo de estos dos y ese va a ser el valor de K. Listo, entonces aquí está el valor de K. Tenemos el valor de K ya calculado. Muy bien. Entonces vamos a insertar en aquí control Z. Vamos a insertar unos espacios más, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, ya tenemos la altura, nos falta el peso, ¿no? Nos falta el peso, entonces necesitamos en aquí, esto vamos a realmente decir, ok, en aquí tiene que ir primeramente el peso, entonces colocamos en aquí el peso. Entonces, los pesos también vienen para cada piso, ¿sí? Tenemos que calcular el peso para cada piso. Entonces, este peso lo vamos a sacar del ITABS, ¿sí? De nuestro modelo, vamos a tener el peso correspondiente para cada piso. Muy bien, entonces decimos para el primer piso, es decir, para los pisos superiores, es decir, el piso 7, vamos a colocar 180 toneladas, este de aquí igual, 180 toneladas, 180 toneladas, 180 toneladas, un peso arbitrario que yo me estoy dando. Ya después vamos a incorporar estos valores de un modelo real que vamos a hacer. ¿Ok? Muy bien, ahora sí, tenemos por fin lo que es el peso multiplicado por la altura elevado a la K, ¿no? Elevado a la K. Ahí está. Entonces realizamos la multiplicación. Peso por la altura. Esto va a estar elevado a lo que es K. Y K lo tengo aquí, ¿no? Del máximo de estos dos.
Entonces, pero esto lo tengo que fijar, ¿no? Lo tengo que fijar. Y para trabajar de manera más ordenada, vamos a colocarlo entre paréntesis y vamos a fijarlo ahí, ¿no? De esa manera. Entonces ya tenemos el peso elevado acá. Entonces ahora arrastramos y tenemos estos valores. Por supuesto, este es el peso, esta es la altura multiplicado por el peso elevado a la k, ¿sí? Esto es lo propio elevado a la k, entonces tenemos ahí para cada uno de los pisos. ¿Qué necesitamos aquí? La suma. Observen de que aquí necesitamos la sumatoria de todas estas multiplicaciones desde i igual a 1 hasta n, donde n es el número de pisos. Entonces, vamos nuevamente al Excel, decimos igual, que queremos ahora la suma, ¿sí? La suma de todos estos valores. Ahí está. Entonces tengo aquí lo que es la suma. Ok. En aquí vamos a decir de que esto lo estamos ingresando en toneladas. ¿Sí? Y esta altura lo estamos colocando en metros, ¿no? En metros. Muy bien. Entonces ya tenemos la suma y tenemos para cada uno de los pisos. Ahora tenemos que hacer este cociente, tenemos que hacer la división de esto. Entonces vamos a decir, muy bien, ¿qué necesitamos? Tenemos el peso para cada nivel, tenemos la altura elevado a la k, entonces ya tenemos todo esto para cada piso, toda esta multiplicación para cada nivel, y tenemos también la sumatoria. Entonces decimos igual esto de aquí, que es lo que representa la parte de arriba, dividido entre toda la sumatoria. Entonces colocamos dividido sobre toda la sumatoria, y esta sumatoria lo vamos a colocar de esta manera. Vamos a fijar. Entonces tenemos este coeficiente que es el alfa sub i para cada piso, es ese que está ahí. Entonces lo arrastramos. Ahí está. Aquí vamos a colocar alfa sub i. Bueno, entonces ya tenemos calculado lo que es alfa sub i para cada uno de los niveles, ¿no? Ya tenemos este valor de alfa sub i. Ya lo tenemos calculado. Entonces necesitamos ahora otro dato que es la fuerza cortante para distribuir, para finalmente encontrar esta fuerza en cada nivel. Y esa fuerza cortante B la encontramos a partir de esta ecuación, que va a ser ZUCS sobre R multiplicado por el peso total de la estructura. Entonces vamos a necesitar el peso total de la estructura. Entonces el peso total de la estructura, los pesos los tenemos aquí y vamos a decir igual, vamos a realizar la suma para encontrar el peso total de la estructura. Ahí está, ese va a ser el peso total de la estructura. Entonces aquí vamos a decir, muy bien, este va a ser el cortante en la base. Y ese cortante en la base lo vamos a calcular de la siguiente manera. Decimos que es igual a Z multiplicado por lo que va a ser el factor de uso, multiplicado por C, multiplicado por S, y todo esto dividido, ¿verdad?, sobre lo que es R. Ahí está. Entonces tenemos Z, el factor de uso, el coeficiente de amplificación sísmica, el factor de suelo y R, ¿no? Todo lo que es sub sobre R lo tenemos ahí. Entonces la multiplicación, el cociente este, es bueno, el cortante en la base, ¿no? Pero esto va a estar multiplicado por lo que es el peso total de la estructura. Entonces colocamos en aquí el peso total y el peso lo tenemos aquí. ¿Sí? Vamos a realizar la multiplicación. Entonces tenemos un cortante en la base de 247 toneladas. Ahí está. Bueno, y este es otro resultado. Ahí está. Muy bien. Entonces aquí voy a quitar este espacio y tenemos ahí lo que es estos resultados, que son el cortante en la base, ¿sí? Y
y lo que es el valor de K. Listo, tenemos listo entonces ya todos los valores que necesitamos. Entonces, ahora vamos a encontrar finalmente lo que es la fuerza sub I en cada nivel. ¿Y a qué va a ser igual? Va a ser igual a lo que es la multiplicación de esto, de este alfa sub I para cada nivel, multiplicado por este cortante que está aquí. Entonces, colocamos en aquí, vamos a fijar esto, lo fijamos y ahí está. Esa es la fuerza en el piso 7. Vamos a bajarlo hasta abajo. Entonces, terminamos en el piso 1 con una fuerza de 10.01 toneladas, ¿no? Esta es la fuerza en toneladas. Ahí está, fuerza en cada nivel, ¿sí? En cada nivel del edificio que vayamos a analizar. Muy bien, entonces pues ya tenemos lista a nuestra tabla. Vamos a decir en aquí de que vamos a dar, bueno, primeramente vamos a hacer todos los bordes. Todos los bordes, ahora vamos a decir de bordes externos gruesos. Ahí están. De igual manera en aquí. Ahí. Y esta es, ¿sí?, nuestra tabla que acabamos de crear, ¿no? Muy bien. Entonces aquí van a ser los totales. Y ahí está, ¿no? Ok, de aquí lo más importante es esto de ahí. Las fuerzas en cada nivel, para cada piso. Ok, listo. Tenemos prácticamente ya lista a nuestra tabla, ¿no? A nuestra hoja de cálculo. Entonces nosotros tenemos que incorporar estas fuerzas en cada nivel en nuestro edificio, ¿sí?, que estemos analizando. Entonces nosotros podemos tener ahí un edificio de varios pisos, ¿sí? Yo en aquí voy a dibujar, a ver, algún edificio, por ejemplo, de esta altura. Es un edificio, por ejemplo, de 4. Entonces lo que hemos hecho, hemos encontrado las fuerzas para cada nivel, ¿sí? Hemos encontrado las fuerzas para cada nivel. Eso es lo que acabamos de realizar. ¿Qué es lo que prosigue? Incorporar estas fuerzas en nuestro modelo que vayamos a realizar, en el programa o en el software que vayamos a hacer. En este caso lo vamos a hacer con el ITAPS. Entonces nos toca incorporar estas fuerzas en cada nivel, ¿sí? Bueno, ya en las clases posteriores vamos a ver lo que es esta parte de la incorporación de las fuerzas, estas fuerzas en nuestro modelo. Asimismo, vamos a ver cómo se realiza esta determinación de estas fuerzas en el programa, que es el ITAPS. Entonces, ya sabemos cómo calcular lo que son estas fuerzas para cada nivel. Podemos generar nuestro espectro que vayamos a utilizar para el edificio que vamos a analizar. Entonces, en esta hoja de cálculo tenemos absolutamente todo lo que necesitamos para realizar nuestro análisis sísmico. Entonces, estamos listos, ¿sí?, para poder realizar nuestro análisis sísmico. Tenemos listo ya nuestra herramienta, ¿sí?, de la cual vamos a partir. Entonces, en la siguiente clase vamos a ver ya prácticamente lo que es el modelo y vamos a empezar con lo que es la estructura, ver las irregularidades que ésta puede tener, eh, darle, por supuesto, una ubicación al proyecto. Vamos a hablar acerca de todos estos datos que le vamos a incorporar al modelo. Entonces, todo eso se viene en las posteriores clases. ¿Ok? Muy bien, vamos a quedar aquí con la clase. Nos vemos en la siguiente clase.